Digo, con respecto al embarazo, pasa lo mismo que con los menores de 18, ¿verdad? No, la población embarazada se excluye de los ensayos. De ahí que cuando surge la indicación, se excluye las embarazadas. Se te desactivó el audio. Ahora sí. Ah, y el video, todo. A ver. Bueno, bien, ahí estoy. Ahora sí. Las embarazadas, lo que les decía es que no estaban entre los grupos que se estudiaron, no formaban parte del grupo de estudios, se excluyen siempre a las embarazadas en cualquier estudio. Por eso no se puede decir, ¿no? o indicar, porque esa población específica no se estudió. De todas maneras, lo que sugieren ahí es que hay que balancear cuál es el riesgo de que se enferme y el riesgo de COVID, o sea, en qué trabaja, qué riesgo tiene, en qué exposición, porque si está embarazada pero trabaja en un CTI, y bueno, se vacunará, porque ¿no? El riesgo de tener un contacto con COVID va a ser mayor. Entonces ahí es donde se ven los riesgos particulares, pero tampoco es que no se puedan, porque haya algo que diga que no se puede. Simplemente no están incluidas porque no se incluyeron en los ensayos. De todas maneras, como el embarazo es programarlo, y esto es por si alguien queda embarazado y bueno, ya está, pero lo ideal, si lo pueden programar, es en este contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Es vacunarse y programar para después de la vacuna, que es un mes, porque más o menos después de la segunda dosis esperan 2 semanas y ya está, ya se pueden embarazar. O sea, no es tanto el tiempo que tienen que esperar. Puede depender el tiempo si el grupo de riesgo que les toca es muy bajo. Por ejemplo, si no son docentes, no son funcionarios de la salud, qué sé yo, van bajando en el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo finalmente quedan, porque en algunos de los comunicados del ministerio consideraban los pacientes con inmunosupresión como grupo de riesgo, en otros no está tan claro. Bueno, va a haber que ver en las semanas que viene cómo finalmente estratifican. Entonces puede suceder que tengan que esperar un poco más dependiendo de cuándo les toque la vacuna. Pero bueno, es ese más o menos el concepto. Lactancia pueden tener, digo, las que ya tienen, ¿no? Y están en lactancia, sí, se pueden vacunar. Bueno. Eso era más o menos lo que habían mandado tanto por celular como por acá. Con respecto a los pacientes que están con inmunosupresores, con azatropina, con biológicos, es que como en ellos la respuesta, ¿no? La efectividad de la vacuna puede ser menor, es muy importante que las personas que los rodean se vacunen. Es decir, los contactos cercanos tendrían que estar vacunados. Es decir, tendrían que estimular a que se vacunen todos, para que si ellos no respondieron a la vacuna y no generaron anticuerpos, bueno, por lo menos los que estén alrededor no se lo traigan. Eso es otra cosa importante. Bueno. No sé si hay alguna otra duda sobre embarazo. Acá alguien pone, claro, después de vacunarse habría que esperar 2 años para quedar embarazada. No, dijiste 15 días y ya está. Después de 2 semanas, máximo 4, como en todas las vacunas, ya está. Bárbaro. Bueno, acá ponen, saliendo el tema embarazo, para que me habían mandado algo por WhatsApp, que creo que también lo contestaste. Bueno, lo mismo, sí, si están buscando un embarazo con inmunosupresión, si les conviene esperar a la vacuna o no, eso ya quedó claro.
Acá ponen, en mi caso también estoy ostomizada, no tomo medicación, tengo 10 centímetros de recto en actividad moderada, a su vez tengo un TEP crónico que no sé si se considera una comorbilidad de riesgo. Creo que todos los que preguntan es si se pueden vacunar, ¿no? Y sí, un TEP crónico es una comorbilidad, porque una de las cuestiones que hace el COVID es que es protrombótico. Por eso, dentro de los tratamientos que se hacen en los que se infecta con COVID, están los anticoagulantes, el Clexane. Por lo tanto, sí, los pacientes que tienen comorbilidades, que en este caso sería una trombosis, ¿no? Una trombofilia, sí, porque el riesgo de tener una complicación por el COVID es mayor. O sea, más se tienen que vacunar. Todos los que tengan comorbilidades, ¿verdad? Tienen que tratar de vacunarse. Sí. Bueno, acá dicen, en mi caso como docente me corresponde Coronavac o Ciatropina. ¿Sería mejor optar por la Pfizer? Bueno, acá No hay posibilidad de opción. Es la que te toca. Sí, es así. La diferencia es en que la Coronavac, porque no hablamos, pero bueno, sí, es un poco menos efectiva. Es decir, va a haber más personas que se vacunen, igual se infecten. La ventaja, porque todo tiene ventajas y desventajas, tiene menos efectos secundarios. Pero bueno, es lo que les toca. Yo les diría que los que tienen inmunosupresión y se dieron la Coronavac, y esto es para todos, ¿verdad? Porque como nada es 100%, no pueden dejar las medidas de protección y de aislamiento y de todo lo demás, aunque estén vacunados. Cuanto más medicación estén tomando, más se van a cuidar, ¿no? Pero en general, digo, vieron que una de las cosas que está programado es que aunque se vacunen, se mantengan las medidas de protección, porque no todos van a estar inmunizados aunque estén vacunados. Acá alguien te pregunta... Y si la que le estás recibiendo, ¿verdad? Y si la que te tocó, la que te genera menos y además te estás con inmunosupresión, que ya sabes que podés tener menos respuesta, bueno, más te vas a cuidar. Acá preguntan, bueno, que usan Clexane 60 comprimidos, supongo, diarios, digamos diarios. ¿A quién consulta? El Clexane es inyectable. Ah, que consulta al hematólogo. El Clexane es inyectable. Digo, el Clexane es inyectable, no es en comprimido. Claro, lo que pasa es que no lo aclaró y no... ¿A quién consulta? ¿Al hematólogo pone? Sí, supongo, no sé. Sí, bueno, el que le esté dando el Clexane, porque a veces son las policlínicas de trombofilia, qué sé yo, depende de dónde quién le está indicando el Clexane. Bueno, ¿broncoespasmo leve trae menos respuesta a la vacuna? No. Lo que responden menos es que tengan menos capacidad de generar anticuerpos. La capacidad de generar anticuerpos es lo que puede disminuir cuando tomas alguna medicación que disminuye la inmunidad. Pero tener asma no. Preguntan dentro de la inmunosupresión y los biológicos si también están considerando el ustekinumab, además del infliximab. Sí, aunque el ustekinumab tiene menos, ¿cómo les voy a decir? Reportes, porque es menos usado, porque qué sé yo, ¿no? Pero sí, vamos a considerar los biológicos, todo lo que da al fondo, o los que son biológicos, precisamente, que no son moléculas simples. Preguntan, bueno, ¿la China también es efectiva en casos graves o es más probable que te enfermes igual? Lo que han visto, está muy bien la pregunta, lo que han visto es que con cualquier vacuna, lo que disminuye son los casos graves. Por eso es que se da cualquier vacuna. Porque el objetivo siempre uno, cuando hace medidas, sobre todo a nivel de salud pública, que lo que se busca es global, por eso decimos, bueno, esto es particular, pero lo global, que mueran menos, primera cosa, que se internen menos, segundo, y después que se enfermen menos. Pero si te enfermas y lo que tenés es algo leve, no es demasiado importante.
para el sistema en general. Le mandé un para mensaje a ella, muchas gracias por Pero todas, en ese caso, lo que han mostrado es que disminuyen la mortalidad y los casos graves. Por eso es que todas se recomiendan. Bueno, acá preguntan, ¿cursando el COVID, si te la das igual? No, creo No, que si estás cursando el COVID, no. Si tú estás cursando el COVID, estás aislado. Por lo tanto, nadie te va a ir ni vas a ir a un vacunatorio, ni nadie te va a ir a vacunar, y además estás cursando una enfermedad. Por lo tanto, cuando estás cursando una enfermedad, no te das una vacuna. Todos saben que cuando van a ir a darse una vacuna, le dicen, bueno, no venga si estás cursando una enfermedad. Cursándola el COVID menos, porque además estás aislado. Después que cursaste el COVID, la inmunidad, supuestamente, porque eso se medirá en la medida que pasen los meses, cuánto tiempo dura la inmunidad después de que tuviste la infección. Pero aproximadamente se estima que unos 6 meses dura. O sea que los que han tenido COVID se van a vacunar, pero van a ser los últimos de la cola. ¿Sí? Acá alguien pone, soy alérgica, tengo taquicardia paroxística supraventricular. ¿Debería vacunarme? Tomo acetaminofén, 100 miligramos y tiene Crohn. Y si tiene inmunosupresión, tiene que vacunarse por todo lo que dijimos, ¿no? Porque no está bueno que además se le complique con una COVID y tenga que ir a un centro y tenga todo y además esté con la inmunosupresión. Empiecen las dudas y la angustia, y yo ahora qué hago con esta medicación, y me la saco y me la dejo. Y ahora que digo me la saco, otra cosa importante es que no dejen la medicación, porque ese es otro temor que ha surgido, ¿verdad? En esto de la pandemia y yo tomando esto, mejor lo dejo. No, porque es peor tener un empuje de la enfermedad y terminar con el corticoide internado y todo lo demás, que estar tomando la medicación y estar tranquilo. Entonces, no dejar la medicación, esa es otra cosa importante. Bueno, acá Ale nos cuenta que acaba de dar positivo a mujer es la COVID y única que la que viene sabe. llevando bastante bien, que va más veces al baño, pero que no tiene fiebre ni otro síntoma, y bueno, que está. No sé, no la ¿Cómo veo andan, acá. chicas? Ahí está, Bar, ¿dónde estás? ¿Cómo estás, Beatriz? Ale. ¿Cómo andan? ¿No? ¿Quién habla? ¿Qué dice, Flo? Bueno, ¿Dónde? te cuento un poco. Marce dio positivo el domingo pasado. Yo arranqué con pérdida de olfato y gusto el miércoles. Ayer me hisoparon y hoy di positivo. Debo decir que bueno. la pérdida de olfato y gusto fue solamente un día. Ahora, desde el miércoles hasta hoy, estoy perfectamente normal. Volví a dado positivo antes, ¿o no? ¿Con qué medicación estás, Alejandra? Estoy con el Goli. Pero capaz que ellos no saben lo que es. Vos explicarles lo que tenés y lo que estás tomando. Yo tengo una colitis ulcerosa. Estoy con el Golimumab, que es una medicación biológica que no las da el fondo. Y bueno, en cuanto a la enfermedad, la venía llevando espectacular, mejor que nunca. Ahora debo decir que sí, que voy más veces al baño, pero con la salvedad en realidad que, o sea, para ir a movilizar yo necesito hacer fuerza. O sea, tengo la sensación de ir al baño, pero no voy al baño, no es como un empuje como lo estuve antes, que de repente yo iba al baño y salía así como Pedro por su casa, ¿no? Acá tengo que hacer fuerza porque no, como es simplemente que tengo una sensación y que para sacarme esa sensación siento que tengo que movilizar. Nada más, no tengo sangre, la materia está formada, está todo aparentemente normal, salvo que ya les digo, cuando tengo esa sensación que me provoca ir al baño. Serán 4 veces al día. Bueno, Ale, yo te agradezco mucho porque es muy importante el caso de Alejandra, porque ella está con el Golimumab. Y una de las cosas que se ha visto, primero que vas a seguir con tu Golimumab como siempre, y te la van a dar cuando te toque, ¿sí? Porque es lo que decíamos,
no hay, el que está estable con una medicación la mantiene. Estoy Así que esto, perfecta. seguimos con la medicación igual. Sí. Lo otro es que en realidad, como el COVID tiene dos fases, una primera fase que es la que el virus replica, es decir, se multiplica, aumenta en cantidad, y esa es la fase que no tiene qué sé yo, la fiebre, tiene el malestar, la pérdida de olfato, qué sé yo, y termina ahí. Y una segunda fase, que es la grave, es la que hace que el paciente termine internado, es la fase de lo que se llama el caos, no es exactamente esa la palabra, pero bueno, donde se producen muchas citoquinas proinflamatorias. Entonces, en esos pacientes se les da corticoides. Es decir, a esos pacientes que tienen la enfermedad COVID severa, se les termina dando corticoides para bajarles esa actividad descontrolada que tienen del sistema inmune. Incluso se ha visto que los anti-TNF, que es lo que está tomando Alejandra, y lo mismo es el adalimumab, y lo mismo es el infliximab, podrían llegar a ser beneficiosos en esa fase severa del COVID. Por eso digo que la medicación la sigas tomando y no se ha visto que tengan más severidad porque estén con eso que los que no están tomando biológicos. ¿Sabes lo que no me es dijo? que vayamos a darle biológicos a los COVID, pero en los que han tomado no se ha visto que tengan peor curso y hasta podría llegar a beneficiarse. Así que, nada, los criterios de internación por el COVID van a ser por los mismas que el resto, es decir, sí, por la falta de aire, por la saturación, por las mismas cuestiones que los demás. Pero si vos estás bien, no tenés fiebre, respirás bien, saturas bien, está bien. Estoy bárbara, gracias a Dios, estoy genial. Es rarísimo, no sé si es rarísimo, pero estoy genial. Bien. Doctora, ¿sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo la doctora del SWAT? Porque yo llamé al SWAT, hice todo este trámite por SWAT, esta vez no lo hice por el CASMU. Me dijo que sí, que en vez de el alta, entre comillas, ¿no? Dármela en 14 días, se espera una semanita más. ¿Eso está bien así? Es verdad, es perfecto. Bien. Cuando tienen inmunosupresión, el alta no es a los 14 días, es a los 21, ¿verdad? Precisamente porque como están controlando, ¿verdad? Con esa inmunosupresión que tiene, el virus puede seguir replicando un poco más. Y sí, pueden seguir contagiando más tiempo, porque el aislamiento es para que ustedes no contagien a otro, ¿no? Claro. Entonces, y sí, cuanto más grave la enfermedad, más posibilidades de que sigan manteniendo el virus y puedan seguir contagiando. Por eso es que se los deja aislados más tiempo. Claro, sí. Claro. Y una pregunta rapidita, Beatriz. Yo con Marce, ¿puedo verlo normal ahora? Que estamos los dos positivos. Porque él está aislado en el cuarto y estamos, distanciados. Obviamente no hablo de dormir juntos ni ahí, ¿no? Pero puede estar en la misma habitación. Esa pregunta, preguntáselo a los que están en coronavirus. Ahí va. Se supone que sí, porque están cursando los dos la misma enfermedad y están en el mismo periodo, se infectaron al mismo tiempo y van a cursarla. Yo te diría que el problema es más para él que para vos. Porque vos lo vas a tener más tiempo el virus. Claro. Y lo vas a poder reinfectar. Por eso lo de la separación me parece que está bien. Bien, perfecto. Pero bien. No porque tengan para vos problemas, sí. Bien, perfecto. Entonces asumo que lo otro es que no debería por qué empeorarme, ¿no? No tendría. ¿No deberías por qué? ¿Por qué empeorar? Yo puedo seguirla manejando no así. No deberías por qué empeorar de tu enfermedad inflamatoria. Eso. No, pero es verdad, y ahora que lo decís, que muchos que se infectan de COVID tienen síntomas digestivos. Sí, okay. Tienen diarrea, ¿verdad? Tienen un poquito de malestar. Entonces a veces se confunde lo que es el empuje con los síntomas del COVID. Entonces, por eso es que sí o sí, cuando un paciente, ¿verdad?, que está con su terapia, está bien, empieza con síntomas y hace fiebre, se tiene que hacer el test del COVID. Porque puede ser que lo que se haya agarrado es un COVID y no que sea un empuje.
Claro. O sea que esto es importante. Muchos tienen síntomas digestivos, con y sin enfermedad inflamatoria, ¿eh? Así como se ha visto que el COVID puede dar síntomas en otros niveles, además de lo respiratorio, también puede dar síntomas digestivos. Y de hecho, el intestino es uno de los lugares donde el virus queda. Sí, Beatriz, habla Patricia, hola Ale. Hola Ale. Hola. No, te quería contar que mi padre, casi toda mi familia tuvo COVID, o sea, nos salvamos nosotros tres, no sé cómo, pues convivimos un fin de semana juntos y fueron todos positivos, menos nosotros tres y mi madre. Pero mi padre, uno de los síntomas que tuvo es ese, él parece que estuviera con un empuje cuando él no está enfermo, porque esto fue el 31 de octubre y él hasta hoy sigue con descompostura. Y le dijeron que es el síntoma que le queda de COVID y que por un tiempo puede estar hasta un mes así. Y no puede comer nada porque le da descompostura cuando él no tiene nada. Pero es mismo como un empuje. Por eso capaz que digo, como dice Beatriz. Gracias, Patricia, porque justamente, y por eso yo les digo, vacúnense, traten de hacer todo lo posible, porque donde ustedes se infecten, empiezan todas estas disquisiciones. Estoy en empuje, no estoy en empuje, tengo que aumentar la dosis del corticoide, no tengo que aumentar, es decir, es el COVID, no es el COVID. Es decir, le agregamos un problema más al problema usual que tenemos. Vieron que siempre cuando tienen un empuje tienen que traer la materia para hacer el Clostridium, porque siempre pueden tener alguna cosa más. Entonces ahora le agregamos a la lista de cosas más que pueden tener el COVID. Por eso digo, traten de estar vacunados para que no tengan otras cuestiones agregadas a lo que ya hay, que siempre es un factor de confusión, de duda, ¿será el COVID, no será el COVID? Los síntomas, ¿es un empuje, no es un empuje? ¿Le escalo? ¿Le paso a un biológico? ¿No le paso? Y no es tan fácil a veces discernir, ¿verdad? Si es el empuje o si es el COVID. Y a veces, bueno, hay que ponerle el anti-TNF porque uno dice, bueno, es el empuje y no es el COVID. Pero todo eso complica la toma de decisiones. Por eso digo, es mejor que no lo tengan. Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Porque yo demoré en conectarme la segunda vez y no sé si lo dijiste o no. Para estar absolutamente inmunizados hay que darse las 2 dosis, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo estoy en aislamiento, entonces antes me tengo que dar las 2 dosis antes de salir, ¿verdad? Pero eso es otro tema que es bastante interesante. Para estar inmunizado o lo más inmunizado posible, porque como dijimos 100% no hay, pero para tener la mayor inmunidad son las 2 dosis, que tampoco es tanto porque son 21 días de separación, ¿no? O sea que en pocas semanas, en un mes estás inmunizado. Eso es una. Pero lo otro es que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria e inmunosupresión, como vimos a lo largo del año, y como ven ustedes por las que cuenta Alejandra y demás, no tienen enfermedades más severas, como acaba de contar Alejandra, ¿verdad? Que está tomando su biológico y demás, y no le pasó nada aún con el COVID. Claro, no todos son iguales, y no todos, ella es joven y no tiene otras comorbilidades. Entonces, el riesgo siempre de qué severa va a ser más por las otras comorbilidades que por la propia enfermedad inflamatoria. De manera que aún con enfermedad inflamatoria y con inmunosupresión y con pandemia, no tendrían ni siquiera que estar aislados. Uno los aísla porque salió a principio que los inmunosuprimidos podían hacer teletrabajo y se agarra de eso por el mismo sentido de que para qué nos vamos a complicar, ¿no? Pero si uno mide, si van a tener una enfermedad más severa o más grave, pues no. O sea que no hay que estar, ¿cómo les voy a decir? Muy aprensivo por el hecho de si vuelvo o no vuelvo al trabajo. Va a depender de qué trabajo tenés, ¿no? ¿Qué riesgo de exposición tenés? No es lo mismo que estar en una oficina solo y no tiene a nadie, no ve a nadie, y qué sé yo, el que está en un mostrador atendiendo a todo el mundo y qué sé yo. Entonces, claro, bueno, el tema es que yo trabajo en clínicas y atiendo gente. Bueno, por eso, ahí depende del riesgo de exposición.
Yo creo que si tenés un riesgo, si estás dentro del personal, ponele, qué sé yo, el policía, el que trabaja en el INAU, todo ese que está expuesto, y bueno, date las 2 vacunas y después te reintegrás. No falta tanto. Claro. ¿No? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pero es más por una tranquilidad de uno que porque lo que realmente vaya a pasar. Ese es el concepto. Ahí está. Muchas gracias. No. Excelente, excelente. Bueno, piensen rápido, ¿eh? Piensen las preguntas rápido, que estamos en 1 hora. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Soy Rita, Hola. dice Esther, pero soy Rita. Vos sabés que estoy en la casa de una amiga. Corazón, ¿cómo les va a todos? No, tú realmente muchas gracias por todo lo que estás, sos una genia, ya sabemos, todos te amamos. ¿Qué podemos hacer para que nos vacunen antes? Porque vi que no lo leyeron en el chat. Ya que nosotros nos queremos vacunar, ¿hay algo que diga que nosotros debemos vacunarnos antes en el formulario? No lo vi todavía el formulario. Mira, a mí me generó una pequeña duda. Por eso te digo, vamos a ver en estas semanas. Yo hoy que había invitado a participar a Alicia Montano, que capaz que algunos la han conocido, porque es pediatra, gastroenteróloga, ha tratado muchos niños con enfermedad inflamatoria que después los hemos seguido nosotros. Y ella es la coordinadora de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, que son los que están encargados de la logística de los vacunatorios. Entonces, bueno, yo quería que estuviera un poco por estas cosas que todavía no están tan claras, porque por un lado hay algunos comunicados que dicen que los que están con inmunosupresión van a ser priorizados, pero cuando tenés los grupos, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 no están. Entonces no sé cómo lo van a priorizar. Porque, eso es porque por ahora vas con la cédula, te anotás con la cédula. Entonces es muy fácil, porque bueno, tenés más de tanto o menos de tanto edad y ya te van colocando y tu empleador te va a decir si trabajas en la salud o si trabajas en una cárcel, tu empleador pasa los datos. Entonces saben eso, pero yo no sé cómo van a saber qué medicación tomás. Entonces eso es lo que no sé cómo lo van a armar, cómo es la logística que van a tener. Me imagino que en 1 semana o 2 lo vamos a ver. Sí, yo en algún artículo leí que podrían estar dentro de las prioridades algunas comorbilidades dentro de las que estaban la EPOC que tengo y decía las enfermedades autoinmunes, no decía inmunosuprimidos. Es como más amplio, pero después no lo vi nunca más. Por eso fue algo que surgió, viste, en el principio y que después, y no sé cómo van a poder saber quién tiene y quién no. Por eso, instrumentarlo me parece dificilísimo. Es difícil, porque tendría que cada prestador de salud pasar un comunicado de cuáles son los pacientes que tienen esa condición, cosa que es bastante difícil que la tengan. Entonces, eso es lo que no sé cómo lo van a instrumentar y por eso me parece que hay que ver cómo queda, o van por el grupo de riesgo, por las comorbilidades y la edad y el factor de exposición. Y por el factor de exposición. Es decir, por dónde trabajan. Eso es lo que hay que ver. Y después veremos en esta semana si podemos tener alguna información más o si sale algo complementario. Beatriz, acá dicen, bueno, alguien que ya fue positivo, saliendo de una internación por un empuje, por suerte no tuvo síntomas de COVID, solo síntomas de la enfermedad. ¿Se sabe qué tanta inmunidad te queda luego de haber tenido el virus? Bueno, ahí depende eso, de con qué salió, porque si le dio corticoides, que seguramente, porque es lo primero que se da, ¿verdad? Va a tener menor respuesta, o sea, va a tener menos anticuerpos contra el COVID que el que no estaba con corticoides. Entonces, bueno, por ahora no se están midiendo los títulos de anticuerpos. Y tampoco se sabe cuál es el título que se requiere para decir tengo inmunidad. Ustedes saben, por ejemplo, que para la hepatitis B hubo muchos, en un momento pedían
un corte de 100 y ahora piden de 10. Entonces, por eso digo, esas son las cosas que falta el tiempo para saber cuál es el título de anticuerpos que realmente es protector. Acá preguntan cosas puntuales del sistema de vacunación, ¿no? ¿Cuándo está previsto? Esto ya lo respondieron, que en la web pones tus datos y te salta si estás habilitado o no para poder vacunarte. Y también dice, ¿no?, que si alguno se considera que está en el sector de riesgo, no está, que bueno, que averigüe por qué no está, ¿no? Y bueno, creo que acá lo que queremos preguntar todos, ¿no? Entonces, si después de vacunarnos, ¿cuándo vamos a volver a nuestras actividades normales? En realidad, las actividades normales, por lo que decía antes, pueden volver. Lo que van a volver con la misma sistema de precaución, aunque estén vacunados. Lo que hace la vacuna es como si te pusieras un tapaboca más, para decirlo claro. ¿Tá? Es decir, a lo que ya hice, hago algo más para darme un poco más de tranquilidad. Pero no es que porque me vacuné, me salgo y, ¿no?, y ya está, y me reúno con todos, y a los besos y a los abrazos. No. Vamos a seguir con las mismas cosas, ¿verdad? Pero no, va a dar es como cuando uno va y, ¿no?, y usa el tapabocas y además se pone la máscara. Bueno, es una máscara más. Y es lo que podemos hacer. Lo que no podemos, no podemos. Esto lo podemos hacer. Entonces, es una protección más, pero no es absoluta. Así que sí vamos a tener. Y lo otro importante es que, porque capaz que en algún momento surge o escuchan o qué sé yo, ¿no?, es que cuantas más gente esté vacunada, mejor para ustedes. Porque si el virus sigue circulando, ¿verdad?, aquellos de ustedes que no hayan hecho anticuerpos van a seguir expuestos y se van a enfermar. Y además, cuanto más circula el virus, más capacidad de mutaciones tiene y que después la vacuna no sirva. Entonces, yo creo que cada uno tiene que tratar de hacer que todos los que están alrededor y todos los que puedan se vacunen, para agregarles a ustedes otra protección. ¿Sí? Yo quería compartir mi caso, capaz que algunos se encuentran con mis características, digamos. Yo tengo una enfermedad de Crohn, tengo 48 años, fui a trabajar normalmente durante todo este tiempo, hasta que en diciembre una compañera, yo trabajo en la salud, pero en el área administrativa, o sea que no estoy expuesta, pero una compañera me contagia con COVID y a su vez yo después contagié a mis 2 hijos y a mi esposo en mi casa. Mis síntomas no fueron graves, sí pasé por varios síntomas, desde la fiebre, bueno, pérdida de olfato, el gusto. Una característica muy importante que ellos no la tuvieron, pero yo sí muy fuerte, fueron dolores articulares, que hasta me impedían conciliar el sueño, ¿no?, del dolor. Pero en realidad lo llevé bien, estuve sí como 20 días aislada, pero en ese momento no sabía qué era, o sea, fue porque yo esperé a que toda mi familia terminara digamos, del proceso de los 14 días, por eso a mí me llevó unos días más, pero no tenía conocimiento de que a veces los inmunosuprimidos también. En mi caso, yo tengo una ileostomía, no tengo colon, y nada, y no estoy tomando ninguna medicación, o sea que estaba sin empujes y estable, ¿no? Y bueno, nada, quizás aquellos que están con una ostomía en este momento, y bueno, esta fue mi experiencia. Es más, mi esposo, que era la persona sana, fue el que terminó internado, por suerte una internación leve, que pudo salir a los pocos días, pero el miedo, el susto, lo llevamos.
Así que nada, todo el mundo que nos conoce pensaron que a la que le iba a ir, o la que podría irle peor de los 4 era a mí. Bueno, y no fue así, teniendo esta enfermedad, ¿no? Y agrego que no tengo comorbilidades, o sea, tengo un poco de sobrepeso, que sé que no ayuda. Han habido casos de personas graves con obesidad, pero bueno, más allá de eso, quería contarles que la pude llevar bien. Gracias, Milka. Yo creo que es importante porque reafirma, ¿verdad?, un poco lo que veníamos diciendo, el tener una enfermedad solamente no es más riesgoso, ¿verdad? Y lo otro que dijiste es que no es nada lindo tenerla. Entonces, creo que es un poco pasarlo un mal. Y toda la angustia y esperar, y no solo, el hecho solo de tener un contacto te pone mal, ¿verdad? Todos los que hemos tenido contacto y hemos tenido la cuarentena y esperando que pasen los días a ver si me vienen o no me vienen los síntomas, no es lindo. Entonces, bueno, sí, todo lo que podamos hacer. Hay una pregunta que quedó ahí que era ¿cuánto dura la inmunidad? Pero no me quedó claro si era después de la enfermedad o después de la vacuna. Unos preguntaron después de haber tenido COVID y otro, acá preguntan después de darte la vacuna. Después de tener la enfermedad, se presume que por unos 6 meses queda. O sea que, Milka, en 6 meses te tocará la vacuna. Y la vacuna todavía no se sabe. Van a ir midiendo en estos que vacunaron ahora, y hay estudios que se están haciendo para ver cuánto duran, para poder saber si es una vacuna que, como la de la gripe, se tiene que dar todos los años, o como otras se dan cada menos. Eso todavía no está claro. Bárbaro. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Se cortan menos de 1 minuto, así que o volvemos, o a ver. Preguntan por el test serológico, habían preguntado. Ese que está haciendo el CASMU y varios laboratorios más. El test serológico que mide anticuerpos no mide infección aguda, mide infección pasada. Hay otro que lo que mide es antígeno, que es el que está haciendo el CASMU, que es antígeno. Ese sí mide infección. Es un poco menos sensible, quiere decir que si te da negativo puede ser que lo tengas, pero si te da positivo lo tenés. Es un poco así, pero es el antígeno, el serológico de anticuerpos es para ver esto, ¿no? ¿Qué cantidad de anticuerpos generaste después de una infección? O si ya la tuviste y no te diste cuenta y ya la tuviste. No se va a hacer, aprovecho en el último minuto, test serológico para saber si se vacunan o no. Se vacunan y ya está. Si lo tuvieron,